Bien, bueno, avanzando con el cronograma de clases, lo que hoy nos toca ver es estado del ánimo. Y siempre con la misma lógica de cómo fuimos viendo en otras clases, la lógica en este caso va a ser eh, iniciar quizás por la normalidad, porque es el estado del ánimo normal, para ir hacia los trastornos específicamente del estado del ánimo, donde se dan las patologías. Bien, por definición, el estado del ánimo es normalmente fluctuante, ¿sí? Varía de momento a momento y de persona a persona, y puede ser modificado por factores externos o internos. Algo que veo que omití en esta definición, pero por ahí me parece interesante hablar, es que generalmente tenemos una correcta autopercepción de cómo está nuestro estado de ánimo en este momento. Digo, yo me doy cuenta en este momento si me siento más alegre o más triste o más irascible o más apaciguado. Lo siento, lo percibo. Y de hecho, lo más importante de esto es que se van dando modificaciones que pueden ser debido a cuestiones, no sé, venía bien y me pasó algo y mi estado de ánimo cambió, ¿sí? Y pasó algo que puede ser externo o pasó algo que puede ser interno, ¿no? Ay, perdón, ¿puede repetir de nuevo porque se cortó y no escuché y estaba Dale, no bueno hay lo que estaba? problema. Decía que Sí. estas modificaciones que se van dando dentro del estado del ánimo, digo, pueden ser debido a cuestiones que son externas o internas, pero lo más importante es que la mayoría de las personas nos damos cuenta cómo está nuestro estado de ánimo, ¿no? Digo, si yo les preguntara a ustedes cómo está su estado de ánimo en este momento, probablemente con la sinceridad que nos permite el vínculo docente-alumno, podrían contestarme alguna respuesta eh, bastante cercana a cómo realmente están, y de hecho es plausible de modificación. Por ejemplo, para poner un ejemplo simple, pero Clara en este momento está en La Pampa. Arrancó por ahí el día, lo arrancó bárbaro, ¿sí? Está, bueno, está aislada, pero está todo bien. Ahora bien, se le empieza a caer la conexión, se le empieza a caer la conexión, se le empieza a caer la conexión, y su estado de ánimo, por una pavada así, le va a empezar a fluctuar. Y va a cambiar, y fácilmente va a cambiar, ¿sí? Y esto no está ni bien ni mal. Lo que es importante entender es que el estado de ánimo es normalmente fluctuante. Entonces, cualquier patología que tenga que ver con el estado de ánimo se va a emplazar sobre algo que ya fluctúa normalmente. ¿Me siguen hasta acá? Dos cosas más para decir de estas fluctuaciones normales es que al deberse o al poder ser modificado por factores internos o por factores externos, es, entre otras cosas, hormonodependiente. Entonces, el estado de ánimo en el caso de las mujeres es más fluctuante que en el caso de los varones, porque sus hormonas interceden sobre su propio estado de ánimo. Entonces, es más fluctuante que como suele ser en los varones. Podríamos tener la discusión de si es más fluctuante solo por una cuestión hormonal o porque la sociedad también habilita a que las mujeres puedan expresar sus fluctuaciones con más libertad. Pero bueno, creo que no es hoy la discusión, porque también podríamos avanzar en eso y decir, bueno, quizás habilita que tengan fluctuaciones con más libertad porque existe una base hormonal. Digo, debe ser una sinergia probablemente, ¿no? Pero es importante decir esto porque es esperable, es normal todas las fluctuaciones del estado del ánimo dentro de ciertos parámetros, y dentro de los factores internos existe el factor hormonal. Entonces, no, no, no deja de ser parte de la normalidad de esas fluctuaciones. Por eso
bueno, también en la definición quise poner eso, ¿no? Las caras de alegría, tristeza o ira por parte del hombre o por parte de la mujer. ¿Hasta acá vamos claros? Bien. Este humilde cuadro que realicé para esta filmina se puede ver, si yo pongo así el puntero, ¿ustedes lo ven? Sí. Sí, ¿dónde estoy poniendo el mouse? Sí. Lo que quise hacer, que creo que dentro de mi humilde capacidad de diseño ha sido eficiente, es que estas fluctuaciones, dentro de ciertos parámetros, ¿sí?, son normales, esto que hablaba, y que estas fluctuaciones normales se llaman eutimia, ¿sí?, entendiendo el término timia como humor o estado del ánimo, y eu como equilibrado, ¿sí? Entonces, estas fluctuaciones que se dan en este lugar son normales. Y esto está pensado en un periodo de tiempo que inclusive puede ser a veces muy corto o a veces muy largo, ¿sí? Por ahí podemos pasar momentos donde nos sentimos muy bien y esos momentos duran días, por ejemplo en las vacaciones, o momentos quizás donde nos sentimos más o menos mal y esos momentos duran cuarentenas. Dije aislamiento, quiero decir muchos días. y también podría ser normal eso, ¿sí? Y estas fluctuaciones, digo, sería interesante, de hecho hay un estudio que está haciendo el CONICET de las fluctuaciones del estado del ánimo en momentos de aislamiento social obligatorio, ¿no? Es para pensarlo. Pero bueno, lo importante es que estas fluctuaciones son normales. Vamos a establecer, o se establecen, dos polos, ¿sí? Lo que se llama un polo negativo o un polo positivo, ¿sí?, como acá lo ven. De alguna manera el polo negativo, ¿sí?, todo lo que se vaya por fuera de estas líneas, que serían la eutimia, comienza a ser lo patológico. Hacia el polo negativo vamos a tener como primer trastorno mental la distimia. Digo, vamos a hablar uno por uno de todos estos trastornos mentales, por eso la clase va a ser un poco larga porque tenemos que ver muchos trastornos mentales. El primero que se encuentra por debajo de la eutimia es la distimia, ¿sí?, que por definición es distimia, es por debajo de, ¿sí? Ya vamos a hablar específicamente de la distimia. Y luego continúa bajando hacia el polo negativo la depresión, que hay varios tipos de depresión que para este humilde cuadro diseñado rústicamente no podía poner uno por uno, pero los vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Pero me es importante que entiendan que va en esta bajada hasta el tope del polo negativo, que es la depresión melancólica. Y si vamos hacia el polo positivo, ¿sí?, hacia el otro polo, vamos a ver que lo que está por encima de la eutimia, en realidad había un trastorno que había descrito el DSM-4 que ya no está en el DSM-5, que se llamaba hipertimia, pero sí está la ciclotimia. En realidad la ciclotimia no es que está solamente, específicamente por arriba, sino que la ciclotimia haría como este dibujo, ¿no? Como fluctúa más amplio que la eutimia, ¿sí?, quizás podría agregar eso, fluctúa de esta manera más amplio que la eutimia, ¿sí? Eso es la ciclotimia. Y continuando hacia el polo positivo, el siguiente trastorno mental es la hipomanía y el siguiente es la manía. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. ¿Queda claro este cuadro? Sí. Bien. Arrancando entonces con los trastornos mentales, les decía que el primero que estaba por debajo era la distimia. Y acá vamos a hablar bastante de cada uno de ellos. Lo que elegí para poner en el Power eran los criterios principales diagnósticos del DSM-5, porque creo que nos puede servir de orientación. Es lo mínimo que nos puede servir para entender.
Para hablar de distimia, de lo que tenemos que hablar es de una persona que en vez de fluctuar, voy a volver un segundo para la slide de atrás, en vez de fluctuar en la eutimia, toda su fluctuación se da por acá abajo, se da a esta altura, de la distimia. ¿Qué quiero decir con esto? Está generalmente más triste que lo esperable para una persona con sus características, gran parte del tiempo, todos los días. Entonces, no es que no hay fluctuación en la distimia, sí la hay, pero hay fluctuación a esta altura, ¿sí? Entonces se lo piensa como una persona que tiene un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. La distimia es un trastorno mental que es crónico, ¿sí? Implica que dura al menos 2 años así. No es episódico como la depresión. De depresión vamos a hablar cuando hablemos en la siguiente pantalla, vamos a hablar como un episodio. En este caso, la distimia no es episódica, ¿sí? La distimia es una manera de ser, es bastante crónica. Generalmente se caracteriza, bueno, por tener poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, generalmente poca energía o fatiga, baja autoestima, y falta de concentración y dificultad para tomar decisiones. Realmente, si escucharon algo de psicología cognitiva, una buena manera para mí de entender a la distimia es estas personas que tienen un pensamiento negativista automático, siempre. Todo ven el lado oscuro de la vida, ¿sí? Siempre todo está mal. De hecho, una buena manera de enmascarar este estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, una buena manera de enmascararlo, es con la famosa queja crónica, ¿sí? Con este pensamiento negativista automático. Son estas personas que están todo el tiempo diciendo, no, bueno, no sé, van a cenar a un lugar que es muy lindo y dicen, uy, pero este lugar ya debe ser re caro, ¿no? Bueno, está bien, pero estamos viniendo acá porque es un lugar... Uy, sí, pero, uy, mirá la carta, yo no sé ni qué comer de acá. No sé ni por dónde Como la empezar. película. Como la ¿Qué película película? un novio para mi mujer. Ah, no, sí, Ella era ¿cuál? así, ¿La de la todo Tana bien. Ferro? No estoy seguro que la Tana Ferro... Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, es para pensarlo un poco. Pero bueno, podría ser, es el lado negativo de la vida, ¿no? Quizás Adrián Suárez era demasiado positivo todo el tiempo, quizás en comparación estoy más del lado de Cachi Gachi y de Sagitario. Pero sirve de ejemplo para este punto, ¿no? Como esta queja crónica todo el tiempo es una cuestión de malestar. Entonces, bueno, come y dice, sí, la comida era rica, pero para mí no vale lo que dice que tiene que valer, es muy caro, el mozo, viste cómo nos miró, no me gusta, acá todos son altaneros. Decís, bueno, pensé que podíamos salir a cenar afuera, está bien. Y lo mismo en cada uno de los aspectos de la vida, porque no es que solo le pasa, y esto es muy importante, con una persona o con un solo aspecto de la vida. Le pasa en todas sus esferas. Entonces, va a trabajar y le dicen, no, bueno, estuvimos pensando en que tengas un poco más de responsabilidades, te vamos a aumentar el sueldo. Y ya dice, uy, estos explotadores, pero ahora, ¿para qué? Si yo ya estaba re bien así y me vienen con esta historia. Y otro le dice, bueno, pero pará, flaca, flaca o flaco, ¿no? No hay distinción, no es que hay más casos de distimia en mujeres que en varones. Bueno, pero te van a aumentar el sueldo, está bueno, y a vos el trabajo te gusta. Bueno, me gusta como me puede gustar un trabajo, no es algo que... Gustarme me gustan otras cosas. Bueno, ¿qué te gusta? Bueno, muchas cosas. Bueno, ¿cuáles? Bueno, ahora no se me ocurre ninguna. Entonces, si uno empieza a escarbar, a explorar, lo que está por detrás es esta cuestión de estado de ánimo deprimido. Entonces, todo le da fiaca, ¿no? Por eso esto que se dice, ¿no? De poca energía o fatiga, como no, ay, qué fiaca hacer esto, no sé si tengo ganas, ¿sí? Y es una manera de ser. Quiero que lo entiendan, ¿no? Porque es una construcción que se va dando con el tiempo y que realmente hay personas que son así, siempre grises.
¿no? Como que nunca pueden terminar de disfrutar nada, ¿no? Por supuesto es un trastorno mental bastante molesto, pero no es grave. Digo, es molesto porque la persona no la pasa bien, ¿sí? De hecho, eso, suelen tener muy baja autoestima, les cuesta concentrarse, porque todo el pensamiento está enlentecido, ¿sí? Y realmente no la pasan bien, pero no es grave. Una pregunta. Sí, claro. ¿Son conscientes de que todo el tiempo están tipo, siendo negativos? ¿Qué me estás preguntando, Paloma Bello? Si, con respecto a sus síntomas, pregúntame bien, dale. Claro, por ejemplo, si, no sé, la pareja de una persona con distimia le dice, por ejemplo, para de ser tan negativo, qué sé yo, ¿se da cuenta de que está siendo negativo o no? ¿Cómo se llama eso a nivel de síntomas, Paloma? Digo, para histónico, no. Sí, vos lo que me estás preguntando, sí, te freno antes de que hagamos lío. Sí, vos lo que me estás preguntando es si sus síntomas son egodistónicos o egosintónicos. Bien, Sí. bien, es una buena pregunta, formulada así, es una buena pregunta. Sí, sus síntomas son egosintónicos, no le hacen ruido. Esa persona es así. Pero ¿Sí? puede ser que... Ay, perdón, profe. ¿Es Sí, solamente con el discurso o se puede ver en el comportamiento? Sí, en realidad no es solo con el discurso, ¿eh? Es con el comportamiento. Por eso digo, hay falta de concentración, hay baja autoestima, hay poca energía. No, es con es con el comportamiento. De hecho, hay tristeza. El tema es que, vuelvo a decir, generalmente la otra cara de la tristeza es el enojo, ¿no? Entonces todo les cae mal. Pero en realidad lo que está de fondo es tristeza. Vuelvo al slide anterior. En vez de tener estos momentos esperables en una vida, ¿sí? Donde nuestro estado de ánimo fluctuante, nos sentimos recontra bien, digo, piensen que acá te anuncian que aumentó, que otra vez son 14 días más la extensión del aislamiento social obligatorio, y acá estás en las Islas Maldivas, en la playa, ¿no? Digo, Se entrecortó, ¿eh? sí, ahí vi, genial. Digo, acá te anunciaron que por 14 días más, hasta el 9 de junio, se prolonga. Acá estás en las Islas Maldivas, en la playa, tomando una piña colada. Y sin barbijo. Estas fluctuaciones son normales. Quizás no siempre es como, uy, otra vez 15 días más, quizás no siempre es Islas Maldivas, pero hay fluctuaciones. Piensen que la persona con distimia está acá. Todo el tiempo está en esta línea. Entonces, Ay, no iba a decir un comentario, pero... dale. No, que en estas situaciones de como que son muy extremas, es como que a mucha gente se le va, porque a manera de represión uno quizás que tiene momentos de melancolía y esto, ¿no? Como que Sí, vas a hay algo muy bueno que estás diciendo, Romina, que omití mencionar, y te agradezco que traigas el punto, que es que a diferencia de como vimos en esquizofrenia, digo, no parece haber, por la prevalencia estable, no parece haber ninguna incidencia social en que haya más casos o menos casos de personas con esquizofrenia. Pero en distimia o en depresión hay incidencia social. ¿Qué quiero decir con esto? Que situaciones sociales hacen aumentar la incidencia de esto. Es otra manera de decir lo que estás diciendo, que en este tipo de situaciones extremas, que quizás no fueron vividas hasta hace 100 años, no sé, con la gripe española, la realidad es que es esperable decía, la realidad es que es esperable que haya más casos, ¿sí? Que vaya a aumentar las consultas, tanto por depresión como por distimia, porque sí hay incidencia social, hace aumentar la incidencia. Así que sí, el comentario era pertinente. Entonces,
continuando con la fluctuación de la distimia, fluctúan por acá, ¿sí? Entonces, no sé, misma situación de las Islas Maldivas, y dices, sí, bueno, pero qué lástima, ¿no? Que las vacaciones duran tan poco. Y uno dice, dale, disfrutá las vacaciones, basta de que duran poco las vacaciones, no importa, bueno, disfrutémoslas. Y, pero viste, esto nos queda re lejos de casa, nos gastamos un montón de plata para algo que dure una semana. Sí, consulta. Sí, Sí, me da Clara. bronca. Pero esto es más común en algún rango de edad, o sea, porque No, me hacen acordar mucho a gente mayor de edad, o sea, gente sí, abuela. está muy Mucho. bien lo que decís. En realidad, a ver, sí y no. Momentos donde se da la distimia, ¿no? ¿En qué momento? Hay personas que son así toda la vida, ¿sí? Realmente hay personas que son así toda la vida. Hay personas que siempre fueron así, que vos hablás y en la escuela eran así, en la facultad eran así, fueron siempre así. O otro momento donde se puede dar la distimia es personas que tuvieron un episodio depresivo y no volvieron nunca acá a la eutimia, sino que en vez de remitir completamente, quedaron en distimia, ¿sí? Como si fuera un síntoma residual. No se llama síntoma residual, ¿no? Pero como si fuera un síntoma residual, ¿no? Como si nunca hubieran vuelto a la eutimia. Con respecto a lo que vos decís de la edad, es interesante porque así como hablábamos en estructura, que somos más flexibles en el inicio de la vida y después ya se rigidifica, en realidad por la flexibilidad neuronal, todo se va rigidificando. Entonces hay ciertos patrones de carácter de las personas que se van exacerbando. Entonces es lógico que alguien que era, bueno, no sé, un poco, quizás le costaba algunas cuestiones, a medida que pasa el tiempo, todo se va volviendo peor, ¿sí? Todos sus patrones de personalidad se van exacerbando, inclusive ¿no? Entonces, no es ilógico pensar que en gente más grande podría haber más. Tiene lógica, sobre todo porque también gente más grande por ahí ha pasado depresiones. El tema con la tercera edad es un tema complicado porque el primer diagnóstico diferencial es con un episodio depresivo que se cronificó, ¿no? Pero bueno, es para pensarlo, pero sí. ¿Respondí, Clara? Sí, genial, muchas gracias. Bien. Bueno, ¿vamos claros con distimia? ¿Estamos bien? Qué fácil que es encontrar gente, ¿no? Que tiene distimia ahora que sabemos que existe. ¿Qué es lo de durante el periodo de 2 años? Había dicho que era crónico y que por lo menos tenía que durar 2 años. Exacto, exactamente. Digo, qué fácil que es encontrar gente con distimia ahora que uno ya sabe que existe, ¿no? Todos en nuestra mente empezamos a recordar gente, decir, este debe tener distimia, este debe tener distimia. Bien. ¿Vamos claros hasta acá? Bien. Avanzo. Nos vamos a meter probablemente en el tema o uno de los temas principales de trastornos del estado del ánimo. Vuelvo a decir, trastorno del estado del ánimo se considera cuando sale de estos patrones, ¿no? De la eutimia. Vamos a empezar a continuar nuestra bajada hacia el polo negativo para ir hacia la depresión. La verdad que 2 o 3 cosas para decir de depresión antes de avanzar. Primero es que no hay una depresión, no hay la depresión. Se piensa que hay las depresiones, ¿no? O sea, hay muchos tipos de depresión. Hay factores comunes que en principio atraviesan a la mayoría, pero no hay un solo tipo de depresión. Lo segundo para decir es que la depresión por definición tiene que ser episódica. O sea, tiene que haber un momento de inicio, vuelvo a mi cuadrito, tiene que haber un momento de inicio que inicia el episodio depresivo mayor, ¿sí? Y tiene que haber un momento de remisión. Por definición tiene que ser episódica. La realidad es que muchos estudios muestran que es el propio cuerpo el que logra ese tipo de remisión. Es una cuestión temporal.
El tema es que sin tratamiento la depresión se vuelve muy grave hasta el punto del suicidio. Entonces, por eso se la trata. Pero en muchos casos las depresiones, si la persona quedara sola, como pasaba históricamente cuando no había tratamientos, remitían. Decía, cuando no había tratamiento farmacológico, ¿sí? La persona se la dejaba aislada y remitía, ¿sí? Porque generalmente se autorregula. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Pero hoy es considerarlo un sufrimiento innecesario, porque la realidad es que la persona sufre y mucho. De alguna manera se piensa que es el mal de los últimos años, ¿sí? Hay muchos más casos de depresión, la incidencia es mucho mayor que antes, y es claramente hay una incidencia social. Digo, esto que vos preguntabas, Romina, o tu comentario, es muy posible, muy esperable, que en el cortísimo plazo los diagnósticos de depresión sean una causa que haya duplicado quizás la cantidad de consultas en relación a lo que había hace un año. Depresión, recuerden que cuando hablamos de estructura, depresiones de leves o moderadas suceden en neurosis, con lo cual encima es una patología que puede pasarle a la mayoría de las personas. De alguna manera es difícil pensar que alguien está exento de deprimirse. A todos nos puede pasar, quizás. No obstante, hay una tendencia, digo, hay personas que, no sé, la abuela tuvo depresión, la madre tuvo depresión, el hijo tiene depresión, digo, esto hay una tendencia genética, pero digo, es difícil pensar que en algunas familias no haya nadie que no haya tenido depresión, por lo menos una depresión leve o moderada. Ahora bien, esto que se dice en la calle de, no, bueno, es que está deprimido porque alguien está triste, no, eso no es depresión. La depresión es un cuadro complejo, ¿sí? Es un cuadro que incluye varios signos y síntomas. Es un cuadro que puede llegar a ser gravísimo. Entonces, les pido por favor, como profesionales de la salud que van a hacer en el corto plazo, dejemos de utilizar el término, no, bueno, está medio depre. No, medio depre no. Es como decir, no, está medio esquizofrénico. No. Digo, alguien tiene una patología o no tiene una patología. Digo, la depresión es una patología mental que sucede, que es frecuente y que es bastante grave. Si pensamos un poco más en la neurobiología de la depresión, algo que de eso no puse nada en el Power, pero me parece que está bueno para hablarlo, la realidad es que cuando hablemos la clase que viene de ansiedad, vamos a ver que la ansiedad es la otra cara de la depresión, ¿no? A veces la ansiedad es como se muestra la depresión de base, o a veces el trastorno de ansiedad sostenido termina llevando a que una persona se deprima. Esto tiene una función biológica, ¿sí? La psiconeuroinmunoendocrinología demostró que los traumas irresolutos generan déficit en realidad no déficit, aumento de glucocorticoides, y los glucocorticoides lo que termina generando es que el cerebro se deprima. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente las cuestiones que nos afectan en el día a día es importante para nuestra mente ir resolviéndolas, porque lo que no se va resolviendo se va acumulando biológicamente, no solo psicológicamente, y culmina deprimiendo al sujeto en su conjunto. Y dije deprime el cerebro, pero en realidad la depresión afecta todos los sistemas. Afecta el sistema inmunitario, afecta el sistema circulatorio y afecta el sistema anímico, ¿sí? La depresión, por eso digo, es un cuadro complejo. Desde el lado que nos toca hablarlo a nosotros, ¿sí, Romina? No, que iba a decir como que se pierde la homeostasis. Se pierde la homeostasis, genera una nueva homeostasis, ¿no? Digo, igual homeostasis y ser humano no van de la mano, ¿no? Digo, en realidad, si me pongo freudiano, Freud en el principio del placer habla de que esta tendencia a la homeostasis es una tendencia, pero que en realidad
lo que prima es el displacer, ¿no? Hablábamos de lo mismo en la neurosis cuando hablamos de estructura. Se generan quizás nuevos equilibrios, ¿no? Y me sirve el término homeostasis que traes, porque genera un equilibrio en la patología, ¿no? O sea, la persona está muchas veces en ese equilibrio. Si nos vamos más al término duro del DSM, ¿sí? Vamos a entender a la depresión, una persona con un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, todos los días, ¿sí? Se siente triste, vacío y sin esperanza. Por eso digo, no es alguien que está un poco triste. Digo, la depresión es un cuadro en sí, ¿sí? Acá vienen 3 síntomas que ustedes ya conocen. Apatía, abulia y anedonia. ¿Dónde los vimos? En esquizofrenia, los síntomas Bien, negativos. como síntomas negativos, ¿sí? Acuérdense que la apatía, ¿sí? Es la falta de interés, la abulia, la falta de energía, y la anedonia, la dificultad para sentir placer. La realidad es que la depresión se caracteriza por estas primeras 4 cosas prácticamente siempre, ¿sí? Una persona que está triste gran parte del día, todos los días, que no tiene interés, que no tiene energía y que no tiene capacidad de sentir placer. Vuelvo a decir, es un cuadro que es episódico, entonces uno puede ver cómo la persona se está entristeciendo, cómo la persona se está poniendo cada vez peor, ¿sí? Decía entonces, la depresión es un cuadro en sí que es episódico, entonces uno debería poder ver que la persona está entrando en ese proceso, ¿sí? Está entrando en esa construcción donde está pasando de, bueno, de repente empezó a estar triste, sin explicación, digo, no le encuentro una explicación a esa tristeza, no sucedió nada quizás del mundo exterior, porque, digo, la depresión, digo, no es solamente un duelo patológico, puede ser que una persona en un duelo patológico termine deprimiéndose, sí, pero la realidad es que no es solamente por eso, digo, la persona se empieza a sentir triste, como vacío, como que no entiende lo que le pasa, empieza a no querer levantarse de la cama, ¿sí? Empieza a sentir cada vez menos energía y inicia el cuadro. De repente faltó un día al trabajo, faltó 2 días, falta 3 días, vuelve a ir, después ya hay una semana que no va entero, o a la facultad, y así el cuadro se va dando. Decía, abulia, apatía y anedonia y estado de ánimo deprimido probablemente es lo que se encuentra en la mayoría de los casos de las personas que tienen depresión. Insomnio o hipersomnia, y este no es un tema menor, ¿no? El tema del insomnio, o sea, imagínense estar triste gran parte del día, sin energía. Ahí volví, ¿no? Decía, imagínense estar triste, sin energía, gran parte del día, sintiéndose mal, y encima ni siquiera poder dormir, ¿sí? Es muy frecuente el insomnio. Un sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva, ¿sí? La persona siente que todo lo que está pasando es culpa de él o de ella. Por supuesto, hay una dificultad para concentrarse. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos del contenido del pensamiento en los delirios? Que decíamos que era una patología del contenido del pensamiento, los delirios, por cómo se hilaban las ideas. La disminución de la capacidad de pensar no tiene que ver con el contenido, sino con el curso, que es la velocidad, de alguna manera, con que se da el pensamiento. Y lo que sucede en la depresión es que se da bradipsiquia, el pensamiento funciona más lento, cada vez más lento. Entonces la persona está enlentecida en su recurrir de ideas, entonces no se puede concentrar y todo lo piensa más lento. Y puede cursar con pensamientos de muerte recurrentes, ¿sí? De que la vida no merece ser vivida, de que de esta manera es mejor morirse, etc. Con lo cual, vuelvo a este cuadro. Una persona que no tiene ganas de nada, que no se puede levantar de la cama a veces, que no siente placer por nada, que no puede dormirse, que se siente muy triste y que encima
todo le pasa lento. ¿Vieron cuando uno dice que se me pasó volando una situación que uno estaba disfrutando? Eso, que se nos pase volando una situación, tiene que ver con el curso de nuestro pensamiento. Cuando nuestro pensamiento está un poco acelerado, las situaciones se nos pasan más rápido. Y vieron cuando algo les resulta aburrido, denso, pesado, nos pasa más lento. ¿Por qué? Porque el curso de nuestro pensamiento se enlentece. Imagínense, estas personas tienen el curso de pensamiento recontra enlentecido, con lo cual el día no se les pasa más. Digo, es muy, muy duro. ¿Dudas hasta acá de depresión? ¿No? La depresión se puede clasificar de leve, moderada o grave, ¿sí? Hay depresiones leves, ¿sí? Donde la persona pierde parte de sus esferas sociales, digo, por ahí no está pudiendo ir a trabajar, pero bueno, más o menos sigue sosteniendo algún orden en la casa. Hay depresiones moderadas, donde ya la persona no va a trabajar, no sale de la casa, no se levanta a la mañana, no se baña, no limpia la casa, no, nada. Digo, la persona empieza a estar tan triste, digo, que está la persiana baja todo el día, no quiere ni abrir no quiere ni que entre luz, ni nada, y todo el tiempo hablando así lento, llorando, o sollozando, diciendo lo mal que se siente, digo, tiene mucho sufrimiento la depresión. O la depresión grave. La depresión grave, dentro de las depresiones graves, pueden aparecer hasta síntomas psicóticos. Y no es menor esto. Digo, la depresión grave genera síntomas psicóticos, que acá los síntomas psicóticos se van a dividir en dos. ¿Coincidentes con el estado del ánimo o no? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que está deprimida, que no se puede levantar de la cama, que todo lo ve oscuro, que todo lo ve mal, que todo está mal, y se siente mal, y no tiene energía, y no tiene voluntad, puede tener síntomas psicóticos, donde empiece a sentir que todo esto le está pasando, o a pensar, porque ella hizo un mal en otro momento, en otra vida, y que entonces, y hasta escuchar voces, ¿sí? Pueden tener hasta alucinaciones de que es culpa de ella, porque de ella como persona, ¿no? Digo, es culpa de ella porque en realidad hay un malestar que ella entiende del mundo y que si ella se sacrifica se solucionaría el coronavirus. Entonces, por eso le pasa. Digo, un pensamiento psicótico. Pero es coincidente con el estado del ánimo. Siente ruina y su pensamiento psicótico está en esa sintonía. O puede ser no coincidente, y ahí se vuelve más complejo todavía. Digo, la misma persona que está tirada, sin poder levantarse, sin poder hacer nada, sin poder ni leer, ni pensar, ni dormir, ni comer, triste todo el tiempo, empieza a pensar que en realidad todo esto pasa porque esa persona es el Mesías. Entonces, como es el Mesías, tiene que estar de esta manera, porque es un mensaje de Dios para la humanidad, de que si está de esta manera, va a poder solucionar los males del mundo. Entonces, ¿me siguen hasta acá? Entonces pasó de tener delirios de ruina a delirios de grandeza, pese a que está deprimido. Entonces, cuando hablamos de depresión grave, puede cursar con psicosis, ¿sí? Con síntomas psicóticos, coincidentes o no con el estado del ánimo. La depresión puede ser típica o atípica. La diferencia entre una y otra es que la depresión generalmente cursa con falta de apetito y cursa con insomnio. Entonces uno dice, bueno, esta imagen, ¿no?, casi cinematográfica de la persona, dice, no, está deprimida y se comió todo, agarró un pote de helado y se lo comió entero. No, no funciona así la depresión. La mayoría de los casos, en la depresión típica, están sin hambre, que tiene lógica. Digo, si a ustedes les ha pasado algún momento estar realmente con una tristeza profunda, no es tan frecuente que uno tenga hambre, ¿sí? Lo que sucede es al revés, ¿no? Como que se le cierra el estómago, no tiene ganas de comer, se queda tirado. Bueno, lo que es esperable es que si uno atravesó un momento de tristeza profunda, la tristeza se vaya yendo, ¿sí? Uno, como neurótico, empieza a buscar herramientas para salir de eso. Acá justamente lo que sucede es que las herramientas ya no le sirven.
Entonces la persona empieza a esto que les digo, ¿no? A estar cada vez peor. La depresión típica entonces cursa con insomnio y falta de apetito. Pero también hay una depresión atípica, que es menos frecuente, que cursa con hipersomnia, entonces la persona se pasa todo el día durmiendo, y que cursa con mucho apetito. Generalmente el diagnóstico diferencial es cuando uno habla con una persona deprimida, que vuelvo a decir, tienen el pensamiento lento y tienen el curso del lenguaje lento. También se llama bradilalia. Bradipsiquia es el curso del pensamiento y bradilalia el curso del lenguaje. Entonces, la persona habla lento y todo. Digo, la diferencia para saber si es una depresión típica o atípica, uno le pregunta ahí, bueno, ¿cómo es un día? No, estoy todo el día en la cama. ¿Pero dormís o no dormís? Si la persona tiene una depresión típica, que es lo más frecuente, no, estoy todo el día en la cama, pero no duermo nada. Y si tiene una depresión atípica, generalmente lo que dice es, sí, me la paso durmiendo todo el día. Todo el día. Estoy 3 horas por día despierto, 4, después duermo, sueño, pesadillas, me vuelvo a despertar. Digo, complicado. Probablemente el punto más grave de la depresión es la depresión melancólica, donde la persona ya siente absoluta desesperanza por su vida, donde ya siente, ¿no? Describió la melancolía, donde ya siente que su vida no tiene sentido, que está completamente fuera de sí su energía, ya está desenergizada, no tiene ninguna energía vital. Pensamientos de muerte muy recurrentes, pensamientos de muerte muy dañinos, ¿sí? Esa es la depresión melancólica, y hasta puede existir un fenómeno de catatonía en la depresión. En los únicos 2 momentos que puede haber catatonía, de acuerdo a la psicopatología, es o en una esquizofrenia, como lo vimos antes, o en una depresión melancólica, en una depresión muy grave, puede cursar con catatonía. Porque digo, imagínense una persona que está con síntomas psicóticos, que está con alogia, bulia, anedonia, apatía, no sale de la casa, no se levanta para nada, pierde, o el lenguaje está tan lento que a veces hasta lo pierde, tiene aplanamiento afectivo, es catatonía. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, no es menor, es poco frecuente por suerte, pero puede existir la depresión catatónica. Ahora bien, las depresiones más severas, ¿sí? Tanto la grave como la melancólica, no suelen estar enmarcadas en estructuras neuróticas. Se las piensa más en estructuras borderline, o quizás hasta en alguna estructura psicótica si tuviéramos que pensar a nivel estructural, ¿no? Las depresiones leves o moderadas, ¿sí? Generalmente sí, están dentro de ese tipo de estructura como fuimos hablando, de estructura más neurótica. Algo más que les quiero decir de depresión. La depresión tiene tratamiento. Tiene tratamiento farmacológico, de acuerdo al tipo de depresión que sea, tiene tratamientos farmacológicos que suelen funcionar y suelen funcionar bien en la actualidad, ¿sí? En su enorme mayoría. No obstante, la persona sigue deprimida. Su sistema nervioso, su mente, su cerebro, hasta su sistema inmunológico sigue deprimido. El tema es que farmacológicamente se siente mejor. Entonces es muy común, escuchar a personas deprimidas que están tomando medicación antidepresiva, y uno le pregunta, bueno, ¿y cómo te sentís ahora? En realidad me siento igual que antes, pero ahora ya no me importa. Entonces ya no sufro por eso. Entonces se genera químicamente una situación ficticia de estado de ánimo, tiene que ver con la serotonina, ¿no? Hay fármacos que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, muy interesante el funcionamiento, pero bueno, por cuestión de tiempo no nos vamos a meter exacto con la biología de los IRS, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero es sumamente interesante el funcionamiento, pues funciona sobre el botón presináptico de la serotonina. Entonces se fuerza una situación de estado de ánimo donde la persona
se siente bien sintiéndose mal. O sea, la persona dice, no, los pensamientos, sigo pensando que todo es una porquería, que no sirvo para nada, pero la verdad que en este momento no me importa, y como que no me importa, y avanzo. Y la persona vuelve a trabajar, vuelve a estudiar, ¿y qué pasa? En 6 meses, que es lo que suele durar un episodio depresivo, entre 6 meses y un año, la persona, su mente se empieza a recuperar. Y como se empieza a recuperar de la depresión, y todo ese periodo lo pasó sintiéndose mejor, deja de pensar así. Por supuesto, en esto ayuda la psicoterapia, ayuda todo, ¿no? Pero es muy fuerte ver una persona deprimida que se le dan fármacos y a los 20 días, que es más o menos lo que demora en actuar un psicofármaco de estas características, uno dice, no, ya está, volví a laburar, volví a estudiar, me cuesta un poco más que antes, pero voy. ¿Pero cómo te sentís? No, mal. O sea, sigo pensando que todo es una mierda, pero no me importa. ¿Me siguen hasta acá? Y de acá a un año la persona deja de pensarlo porque su propio cerebro, su propia mente hizo la curva completa y vuelve a leutimia, o debería volver a leutimia, ¿no? En muchos casos. Se cortó, ya sé. Sí, se cortó, ya sé. Digo, debería volver a leutimia, ¿no? Debería volver a leutimia. Así que, bueno, por eso digo, hay tratamientos farmacológicos, hay tratamientos psicoterapéuticos, por supuesto, y sobre todo se va a trabajar sobre estos polos del estado del ánimo. Profe, Sí, Clara. tengo 2 preguntas. Sí. Una, no importa si es leve o grave esta depresión, siempre va a haber algún tentación a suicidio o autoflagelación, o solamente en los graves. No, en las leves sería esperable que haya quizás alguna ideación medio, ¿no? De pero la vida así, ¿no? Pero que no haya de ninguna manera ni intento, ni plan, ni nada en las leves, y a medida que se van volviendo más graves, más ideación suicida. Yo ayer hablaba, me contaban de una persona en depresiones severas de toda la vida, probaron todo, hasta electroshock, terapia electroconvulsiva, probaron todo, tuvo más de 20 intentos de suicidio, 20. Pero bueno, depresiones muy severas, digo, no es los casos más frecuentes, ¿no? Bien, ¿y la segunda? Sí, para desatar una depresión, porque dijimos que eran episódicas, esto de que pueden aparecer o desaparecer, tiene que haber algo en particular, o sea, un episodio que les haga iniciar una depresión, o puede ser porque ya su estructura tiende a depresión. Las dos cosas. En realidad, generalmente, digo, hay depresiones que se llaman depresiones exógenas, donde hubo un evento particular y la persona se deprimió. Y hay depresiones que son menos graves generalmente, en general, y hay depresiones que se llaman endógenas, ¿sí? Donde uno le pregunta a la persona, bueno, ¿pero te pasó algo? No, lo normal, pero me empecé a sentir cada día peor. Entonces cada día se fue sintiendo peor, cada día fue para peor. Ahí se cortó, pero bueno. No, decía eso, ¿no? Y que cada día se fue sintiendo peor, cada día fue para peor. Entonces, como cada día fue para peor, esas depresiones endógenas, la persona ni siquiera encuentra un evento de la realidad que lo haya llevado a deprimirse. La verdad es esa, se fue deprimiendo. Y punto, ¿no? ¿Bien? Sí, genial, gracias. Una pregunta. Sí, Bianca. ¿El tratamiento farmacológico se da ya sea una depresión leve, moderada, grave? Ajá. Sí. ¿Siempre? Es esperable. Sí, es esperable. De hecho, son fármacos distintos para cada tipo de depresión, pero sí es esperable porque para la persona le genera, es muy autolimitante. Digo, es muy autolimitante, genera mucho sufrimiento. Entonces, la verdad es que los fármacos funcionando tan bien, sí. O sea, los ayudaría como a
dentro del estado depresivo, que siempre van a ver todo negativo, a llevar una vida como más... incerta, o sea, que más puedan salir normal. de la casa, trabajar, claro. Exacto. Y no se van a sentir, no van a ver todo negativo, porque esto que les decía, en los tratamientos lo que se suele ver es que la persona dice, no, ahora ya no me importa. Entonces, digo, se los ve hasta mejor, ¿no? En un punto es como, no, ya no me importa, estoy bien. No, pero ¿cómo te sentís? No, en realidad íntimamente me sigo sintiendo mal, pero la verdad es que no me importa. Siento como que, bueno, todo pasa y vamos, ¿no? Eso es típico de las personas que están con tratamiento con IRS, ¿no? Con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y sí, bueno, sí, la verdad me siento igual, pero ya no me importa. Avanzo igual. ¿Sí? Y eso es bien de lo farmacológico, ¿no? De cómo empuja la farmacología. Sí. Profe, con esto que siguiendo hablando de esto de los fármacos, Sí. puede generar una dependencia, ¿no? Bueno, de hecho, generalmente los antidepresivos, como es un IRS, se suelen dar por lo menos 2 años para cubrir todo el espectro de la curva, ¿no? Del episodio. Y a veces, si la persona se le empiezan a retirar y se ve que no anda muy bien, ya se le dejan, y se dejan. Y de hecho, si preguntan a su alrededor la edad de sus padres, van a ver que gran parte, es decir, casi la mitad de la población está tomando algún tipo de antidepresivo. Población de 50 años, ¿no? Medios socioeconómicos medios, casi la mitad de la población. ¿Cómo? Eso es algo como que para mí, ¿no? Esto es mi punto de vista, es como que está bueno el recomendar así los fármacos y eso, pero como capaz que los síntomas leves, no sé, porque yo tengo, bueno, el caso de mi madre, que ella es dependiente y no puede dejarlo, no lo puede dejar. Claro. Lo he intentado. Y no puede. No, Romina, está bueno lo que decís, porque en realidad, a ver, el tema es que los síntomas leves son muy graves. A ver, ¿qué te quiero decir? Del funcionamiento normal que sería para esa persona, ya los síntomas leves son graves. A mí me parece que está buenísimo que existan fármacos para el tratamiento, porque no debería ser una recomendación, debería ser un tratamiento. El problema es que se extendieron tanto y se cronifican tanto y los estilos de vida que se llevan son a veces tan tensionantes que lo que termina sucediendo es que mucha gente toma antidepresivos y cada vez en edades más tempranas. Antes se esperaba que, por ejemplo, hablábamos de lo fluctuante del estado del ánimo en el caso de las mujeres por las hormonas. Entonces, se esperaba que después de la menopausia, donde esas hormonas ya no incidían ni para bien ni para mal, muchas mujeres se deprimieran. Entonces, se les daba antidepresivos después de la menopausia. Y hoy ya se encuentran en chicas de 35, 40 años, más de la mitad tomando antidepresivos. Y no están tan cerca de la menopausia, ¿no? O sea que encima se ve como un avance de la toma de antidepresivos. Y la clase que viene, que digamos trastornos de ansiedad, vamos a ver que también para trastornos de ansiedad a veces se dan antidepresivos. Digo, es de alguna manera dentro de la psicofarmacología, los antidepresivos sin duda, junto con los ansiolíticos, la droga más recetada. Probablemente hoy es la droga más consumida. Tendría que buscar exacto en este momento, ¿no? Pero hoy con aislamiento social, de acá a un mes, el que no esté con antidepresivos será porque está con whisky y otras cosas, no sé. Qué bueno que se cortó ahí. ¿Se cortó justo con lo del whisky o se llegó a escuchar lo del whisky? No se llegó a escuchar. Mejor así. Perdón, bien. yo iba a decir algo que no sé si es una pavada, si es pertinente o no, pero lo quiero decir porque se me ocurrió. En caso de entrar en una depresión por alguna droga o por por adicción a alguna droga, que por lo general se entra en depresión, sobre todo en abstinencia y demás, ¿igualmente se los medica? Por supuesto. ¿No sería contraproducente o...? No, al revés, porque el problema es que, digo, te lo contesto desde la biología, pero te lo puedo contestar desde la psicología también. Si te lo contesto desde la biología, no, la biología en el abstinente requiere que esa situación se atraviese de una manera mejor, ¿sí? Entonces se atraviesa de una manera mejor mejorando el perfil de la serotonina.
Si te lo tengo que contestar de la psicología, lo que te voy a decir es, una persona que hizo uso de sustancias durante mucho tiempo, esa sustancia tiene un valor en su vida. No es tan fácil largar eso a la nada misma. Sí. Entonces, a veces se reemplaza por otra sustancia que es menos nociva, como podría ser un antidepresivo. Para después, la idea es poder ir quitándolo, ¿no? Pero sí. Bien. Bien. ¿Alguna duda más? Una pregunta. Sí, Vanessa. ¿Viste que habías dicho que dura 6 meses y 1 año aproximadamente? El episodio, sí. Claro, y después... claro, bueno, y después si empiezas ya con tratamiento farmacológico, ya teóricamente empieza a reducirle todo eso. No, el tratamiento lo debería empezar el día 1, no a los 6 meses o al año, ¿no? Digo, lo que debería suceder... Sí, perdón. A los 3 meses, por ejemplo. No, en el momento. En el momento que una persona se empieza a deprimir, debería empezar el tratamiento. Claro. Pero capaz, o sea, en el momento no es consciente que lleva a la depresión. Puede pasar. Es otra buena pregunta. Así como en la distimia, los síntomas eran egosintónicos, en la depresión son egodistónicos. Sí es consciente que se siente mal. Sí es consciente que se siente mal, que necesita ayuda, que la vida es muy difícil. Sí es consciente. Sí, generalmente sí, salvo que sea una depresión muy grave, que ya tiene síntomas psicóticos, etcétera, ¿no? También puede ser, aparte de que los síntomas sean egodistónicos, que el entorno también se dé cuenta de que esa persona está cambiando y eso es positivo porque sí, claro, lo ayuda a que, bueno, hagamos algo con esto. Aparte claro, el tema es el hagamos algo, a veces el entorno lo piensa como, bueno, dale, salí, vamos adelante, y la persona biológicamente ya está deprimida. Solamente vos estás viendo los síntomas porque la biología ya le empujó a la depresión o ya está deprimida. Entonces no es voluntario. No es que, dale, vamos de viaje y se va. Más o menos. Loco, ¿no? Hablando de esto, qué loco porque hay que... Perdón, Romina, ¿contesté, Bianca? Gente que hay que apartar, ¿no? Ay, Perdón, porque se entrecortó todo, pero aparte no sé si terminé de contestar, Bianca. Sí. Claro, porque no es voluntario. Digo, vos ves los síntomas y en realidad probablemente la biología ya lo empuja hacia la depresión, entonces no es solo los síntomas. Ya se está deprimiendo per se, ¿no? Y ahora sí, Romina, perdón, porque se entrecortó todo. Bueno. No, igual era como un comentario a lo que estaba diciendo Bianca, de que bueno, que ahora hoy en día el contexto como que la gente se aparta de la gente que es tóxica, como estas personas que tienen estas características, ¿no? No sé si esto los enmarcaría en gente tóxica. No sé si tóxica, pero por ejemplo en mi colegio pasaba, tenía un par de compañeras que, bueno, una tenía depresión, la otra es bipolar, y pasaba un poco como que se las apartaba esto que dice Romy, porque no todos sabían cómo tratarlas. No, que se los aísla como a la patología, como a cualquier persona con patología mental, estoy de acuerdo. Pero no sé si tóxica. Digo, porque es cierto que esta gente puede, sin querer hacerlo, como empujarte hacia una situación de un estado de ánimo que están mal ellos, ¿no? Están mal ellos. Pero insisto que no es una cuestión voluntaria, ¿no? Me parece que va por ese lado. ¿Bien? Pero puede ser como que lo que pasaba también era como que algunas veíamos esto de que arrastraba personas y por eso las apartaban, como que por eso se dice como que es tóxica, porque, arrastró a esta a las mismas ideas y... Sí, igual... Sí y no. Digo, Paloma, lo que vos estás diciendo de la escuela, en la adolescencia se dan ciertos factores donde las personas comienzan a construir su identidad en espejo con un otro, con un par, ¿no? Entonces a veces todos hacen todos lo mismo, ¿no? Erik Erikson habla de identidad versus confusión de rol, ¿no? En algún momento, para identificarse,
todos hacen lo mismo, todos se visten igual, todos escuchan la misma banda, todos, no sé. Entonces ahí entiendo que si alguien es muy oscuro en este punto, por su estado de ánimo, pueda arrastrar, entre comillas. Pero si no, yo no estoy tan seguro que alguien arrastre a alguien, ¿no? Digo, la realidad es que resuena con la persona. Digo, si tu pareja tiene depresión y vos te terminás deprimiendo, es que también tenías tendencia a poder deprimirte. Porque si no, no seguirías con esa pareja, o le intentarías ayudar, o vos harías una cosa y tu pareja otra. Lo entiendo más en la adolescencia, pero me parece que es una noción equivocada que la persona con depresión es una persona tóxica. No lo creo así, no funciona así, por otro lado. No, claro, eso es lo que yo decía. Pasa que hoy catalogan, la gente que no entiende esto, que no sabe psicología o no tiene una noción, cataloga a la gente así como que la etiqueta y capaz eso, que necesita ayuda, ¿no? Sí, claro, necesita eso ayuda. es lo que decía. Por ejemplo, la chica con bipolaridad, le decían como, no en chiste, pero tipo, uy, sí, porque es re bipolar, sin saber realmente como que era eso, digamos. De hecho, lo que vamos a ver ahora es bipolaridad. Lo que se viene ahora exactamente es bipolaridad. Yo veo que este Zoom no se cortó, pero se va a cortar en cualquier momento. ¿Quieren que vayamos al otro? Cortamos acá 3 minutos y nos vamos al otro, ¿les parece? Y ya arrancamos con bipolaridad. Dale, genial. Dale, genial. Dale, ya nos vemos. Bueno, ¿hasta acá vamos claros? Sí. ¿Sí? ¿Va claro? Con un día así, en medio del aislamiento social, hablar de depresión, durísimo. Bien. Sigo un poco más, entonces, digo, bueno, hablamos del curso, ¿no? De cómo se suele dar, de un poco del tratamiento y del diagnóstico, ¿sí? Si sigo avanzando, vamos a empezar a hablar ahora de bipolaridad. A ver, vuelvo a mi creación de diseño, que las depresiones se considera, cuando una persona tiene depresión, se consideran que son depresiones unipolares, porque solo van hacia el polo negativo, ¿sí? Históricamente la bipolaridad se llamaba psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Porque tenían depresión y manía, que es lo que vamos a ver ahora, pero esta acepción se cambió porque no todas las personas que tienen manía y depresión tienen psicosis. Entonces, como no todas las personas que tienen manía y depresión tienen psicosis, se cambió esta acepción de psicosis maníaco-depresiva por bipolaridad, por una persona que transita por ambos polos, ¿sí? 2 o 3 cosas para decir antes de empezar con el diagnóstico. Lo que se debería hacer es, ante cualquier persona que está empezando o cursando un episodio depresivo, lo que se debería hacer es preguntar si en el pasado no tuvo un episodio maníaco, si en algún momento no se sintió muy bien, excesivamente bien, con mucha energía, porque con solo tener un episodio maníaco en la vida, ya se considera que esa persona es bipolar. No importa que no haya tenido episodios depresivos. Personas que tienen depresión, se lo va a considerar en principio depresiones unipolares, salvo que tengan algún episodio maníaco. No obstante, habiendo tenido un solo episodio maníaco, a la persona ya se la considera bipolar. Con lo cual, la primera pregunta que hay que hacer ante un episodio depresivo es, ¿en algún momento te sentiste como muy bien, muy radiante, muy exultante, como que todo estaba espectacular en tu vida? Generalmente las personas que tienen depresión dicen, no, yo era una persona normal, por ahí en alguna vacación la pasé muy bien, pero yo era una persona normal. Bien, eso hasta ahora es una depresión unipolar. Si dice, sí, vos sabés que sí, hubo un momento que estuve 5 días sin dormir, que sentía que el mundo me lo comía,
No, ya eso probablemente lo que estemos viendo es una depresión enmarcado en una bipolaridad, ¿sí? Que sea una depresión dentro de una bipolaridad. Otro criterio clínico para pensar el diagnóstico diferencial, generalmente las depresiones más graves, las depresiones más psicóticas, más melancólicas, o inclusive las depresiones catatónicas, generalmente las depresiones más graves suelen ser depresiones bipolares, no unipolares. Entonces, pensemos que una persona que tiene una depresión que fluctúa por acá abajo de la distimia, pero que no llega tan abajo, lo que llamaríamos una depresión leve o moderada, pueden ser generalmente depresiones unipolares. Pero las depresiones más severas, por default, de alguna manera, de base siempre se las toma ya como que seguramente está tan extremo los límites de ese estado de ánimo, si llega tan abajo, que probablemente, como se permitió llegar tan abajo, pueda permitirse llegar tan arriba. Entonces, generalmente las depresiones más severas se las considera depresiones bipolares. ¿Tá? Pero bueno, para poder hacer el diagnóstico de bipolaridad, tiene que haber o bien un episodio de manía o de hipomanía actual o en la historia. Si no, hasta ahora son solo depresiones. Pero es importante pensar que las depresiones más severas suelen ser bipolares, sobre todo en esto, ¿no? Es decir, bueno, si llegó tan abajo es que evidentemente su estado de ánimo es tan descontrolado que probablemente estemos hablando de una bipolaridad. Pero es importante pensarlo así también porque 78% de los debuts de bipolaridad debutan con depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que casi el 80% de las personas que tienen bipolaridad, el primer episodio en su vida de estado de ánimo es depresión. Entonces, está bueno pensar en decir, bueno, si llegó una depresión tan severa, de no haber tenido nada a tener una depresión tan severa, pensemos si esta persona ya no es bipolar, tratémoslo como bipolar, porque el tratamiento es distinto, ¿tá? Y lo otro, generalmente las personas repiten 3 veces más el episodio de debut. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona debutó con manía, probablemente a lo largo de toda su vida va a tener más episodios maníacos, 3 veces más episodios maníacos que episodios depresivos. Pero si el debut de su bipolaridad fue con depresión, la persona va a tener 3 veces más episodios depresivos. Entonces por ahí tuvo 6 o 7 episodios y el resto, y de esos 6 o 7, 4 o 5 fueron de depresión y 1 de manía. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esta es la complejidad del trastorno bipolar, ¿no? Digo, cuando pensamos en la complejidad, se piensa claramente en esto, ¿no? En cómo la depresión suele ser el inicio. Depresiones más severas suelen ser depresiones bipolares, no depresiones unipolares, y la persona suele eso, ¿no? Tener claramente una fuerte amplitud en su estado del ánimo, ¿no? Si vamos entonces a bipolaridad, la bipolaridad para los manuales se clasifica en 2 tipos, bipolaridad de tipo 1 y de tipo 2. La de tipo 1 es la que cursa con manía, ¿sí? Vuelvo al cuadrito, ¿sí? Es la que cursa con el límite del polo positivo, y la bipolaridad de tipo 2 es la que cursa con hipomanía. Generalmente las personas que cursan con manía no tienen episodios hipomaníacos, y los que tienen episodios hipomaníacos no suelen tener episodios maníacos. Entonces lo que suele suceder es que las personas que son bipolares con hipomanía suelen tener fluctuaciones más por acá, no llegan hasta el límite, y llegan hasta la hipomanía, o sea, más por acá. Y las personas que suelen tener bipolaridad de tipo 1, o sea, bipolaridad de tipo maníaca, llegan hasta el límite del polo negativo y llegan hasta el límite del polo positivo. La manía es una fase dentro de la bipolaridad, así se llama, así como en esquizofrenia se llaman brotes, en bipolaridad se llaman fases, ¿sí? Porque son fases de cada polo. Una fase muy grave, ¿sí? Gravísima. Si tuviéramos que pensar en sus síntomas, es así como la depresión en un estado de ánimo deprimido, en la manía es un estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal de la actividad o la energía dirigida a un objetivo. O sea, son personas que tienen de repente toda la energía para hacer 1.000.000 de cosas.
viene acompañado de un sentimiento de grandeza, de una disminución de la necesidad de dormir, entonces no duermen, están días sin dormir y sintiéndose espectacular, más hablador de lo habitual, o taquilalia, ¿no? Hablan mucho, así como se acuerdan que en la depresión decíamos que tiene bradilalia y bradipsiquia, acá tiene taquilalia, habla todo el tiempo. Hay un fenómeno que se da en la manía a nivel del curso del pensamiento, que se llama fuga de ideas. La fuga de ideas, digo, ¿se acuerdan cuando hablábamos en depresión del curso del pensamiento? Una idea viene concatenada a la otra, y en la depresión es muy lento la concatenación de una idea a la otra. Entonces pasa de una idea hasta que pasa a la otra, y son todas rígidas y chiquitas y tristes. En la manía, lo que se da es fuga de ideas porque pasa de una idea a otra, y a veces eso se vuelve ininteligible. Entonces, empezó hablando de la clase de la facultad que tuvo a la mañana y terminó en el aceite para tractores. Y me dice, ¿cómo llegó al aceite para tractores? Pará, no te entendí. Y sí, porque es claro, o sea, la clase de la mañana fue espectacular porque vimos un montón de cosas, bla, 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 y de ahí, ¿sabes qué hice? Fui y me tomé un jugo de naranja. Y el jugo de naranja, ¿sabes a qué me hizo guardar el jugo de naranja? Aquí una vez me estaba tomando un jugo de naranja en Uruguay, porque hay un lugar que cultiva naranja espectacular. Uy, ¿te conté esa vez que me llené de aceite para tractores? Y decís, ¿cómo llegaste de la clase de la facultad al aceite para tractores? Puede ser también como que... Que no sea solo en Uruguay, sí, más vale, no, era un ejemplo lo de Uruguay. Ah, no. No, como que, a mí me pasaba cuando hablaba con esta chica que tenía bipolaridad, como que siempre volvía a ella, como que por ahí yo le contaba algo, y ay, sí, porque a mí también me pasó, y me hablaba, siempre remitía algo, siempre volvía a ella, digamos. Sí, puede ser. ¿O no? Sí, claro, como a la autorreferencia, eso se llama autorreferencialidad, ¿no? Todo lo centra sobre la propia persona, sí, claro. Pero, digo, la fuga de ideas se da de tal manera que yo este desmenuzamiento que hice de la clase de la facultad, el aceite para tractores, no lo pueden hacer. Entonces te empieza a decir, no, porque la clase de la facultad estuvo buenísima y entonces el jugo de naranja y el aceite para tractores. Sí. Decís, ¿qué? No te entendí. Vamos paso a paso. Y es re fácil lo que te estoy diciendo. No entiendo qué parte no entendés. Y lo que te estoy diciendo es cómo se va armando. Perdió las ideas que iban haciendo la conexión de lo que yo hice todo desmenuzado, de cómo llegué de la clase de la facultad al aceite para tractores que se manchó en un tractor en Uruguay cuando estaba cultivando naranjas, ¿no? Hasta acá vamos. Entonces, la fuga de ideas es una aceleración de mucha velocidad del curso del pensamiento, de la concatenación de esas ideas, y se van perdiendo ideas directrices en el medio. Entonces, para la afuera no se entiende nada. Facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo. Entonces, de repente, bueno, este no sería exactamente el mejor momento, pero salen y se conocen con uno, con otro, con el de más allá, pum, pan, y van de bares en bares, y otro bar, y de repente, en 3 días, recorrió 20 bares de la ciudad de Buenos Aires. Hoy diríamos que recorrió en 2 horas 20 Zooms, me parece que podría ser un buen reemplazo. Y esto puede ser trabajo, escuela o sexual, ¿sí? Entonces, de repente, bueno, pareja, y en 3 días decís, es un desastre, ¿sí? Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, ¿sí? Entonces, van y van al shopping y se compran todo y revientan la tarjeta, o van al casino, o empiezan con inversiones de dinero imprudentes. La bipolaridad, la manía, lo que muchas veces se hace es que cuando la persona ya tuvo varios episodios, se le prohíbe que dispongan de sus bienes, porque de repente van y a una mesa de dinero y ponen su casa, empeñan su casa para poder sacar plata, y con eso van al casino porque entendieron que siendo al casino con esa plata, esta noche iban a ganar. Entonces juegan, pum, y se patinaron la casa de la familia en una noche. Digo, está descrito así en el manual, digo, no es un caso hipotético, digo, funciona así. Y suele tener síntomas frecuentes, al igual que síntomas psicóticos frecuentes, al igual que hablábamos en la depresión, coincidentes o no con el estado del ánimo, ¿sí? La bipolaridad de tipo 1, o sea, la manía,
es hospitalizable siempre, hay que internarlos, ¿sí? Cuando una persona empieza a estar maníaca, hay que internarlos. Por ahí, a diferencia de la depresión, una persona puede pasar de la eutimia a la manía en 12 horas, en 24 horas. Entonces vos lo viste en tu consultorio, estaba bien, qué sé yo, y de repente empezó a estar más acelerado, más acelerado, más acelerado, y en 24 horas ya está este desastre. Hoy se piensa que una persona con manía, la ideación suicida va a aparecer porque lo que aparece específicamente es como generalmente un sentimiento de grandiosidad, porque todos lo pueden. Entonces, como todos lo pueden, bueno, pueden volar y se tiran por la ventana. Y realmente se tiran por la ventana. Porque sí, porque pueden todo, porque ya entendieron de qué va la cosa, de qué va la Matrix. Entonces, ¡pum!, se tiran, se acabó, se matan. Entonces, no es para pormenorizar el riesgo de una persona que empieza con manía. Hay que internarla inmediatamente porque probablemente ese episodio no se va a limitar solo y si no se va a terminar matando en 7 o 10 días, ¿sí? Porque están sin dormir, van a empezar a aparecer los pensamientos psicóticos y si son de ruina o si son coincidentes, va a hacer que la persona cada vez esté peor, peor, peor y se va a terminar matando. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señora. Yo iba a comentar algo porque lamentablemente conozco mucha gente que consumió cocaína, ¿no? Y eran así. Digo, no, eran como que se comían el mundo, no dormían, obviamente. Y era normal, ¿no? Para ellos, ¿no? Que Bien, claramente... primer diagnóstico diferencial con manía, consumo de cocaína. Una persona que consume cocaína no está en un episodio maníaco, está en un episodio de agitación psicomotriz por la sustancia. Entonces, lo primero que hay que ver es, bueno, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? ¿Qué aspiró? ¿Qué fumó? Es lo primero que hay que ver. Por eso, al hospitalizarlo, lo primero que se hace es eso, ver si fumó, si tomó, porque por ahí, si no se piensa que es manía, y en realidad es el episodio agudo del consumo de cocaína. Está bien lo que decís, lo que es una situación quizás lamentable con respecto al consumo de cocaína, en este punto te sirve para entender de qué va la manía, porque es bastante similar ¿no? Esto de no, me como el mundo, puedo hacer todo, bastante similar, pero bastante peor por otro lado, ¿no? Bien. La realidad entonces es que con solo un episodio de manía ya se considera que esa persona tiene un trastorno bipolar. La bipolaridad sucede en la sociedad también con un 1% de prevalencia. La depresión bastante más, pero la bipolaridad con un 1%. Lo cual, fíjense que ya con las poquitas clases que tuvimos en psicopatología, ya 2 de cada 100 personas o tienen esquizofrenia o tienen bipolaridad. De hecho, muchos autores piensan que hay lo que se llama fenotipo de continuo de la psicosis, que en realidad la genética para bipolaridad y para esquizofrenia es la misma, que lo que va a dar la expresividad de una o de la otra tiene más que ver con la perinatalidad y con el desarrollo psicosocial de la persona. En el estudio que vimos en esquizofrenia del riesgo genético de esquizofrenia, el riesgo genético es más elevado teniendo un padre con bipolaridad que con esquizofrenia. Pasa que, bueno, no lo puse en el cuadro porque complejizaba aún más la situación, pero es un por ciento más elevado, es entre 8 y 9 por tener bipolaridad y tener las posibilidades de tener un hijo con esquizofrenia. Entonces, se piensa que es de la misma genética. Entonces, con solo un episodio de manía, ya alcanza para decir que esa persona es bipolar. Y el tratamiento va a tener que ver específicamente con unos fármacos que se llaman estabilizadores del estado del ánimo. O sea, que lo que hacen es farmacológicamente poner como este piso y este techo que genera la eutimia. Entonces lo que va a hacer a la persona que está acá, se le va a intentar poner un estabilizador que lo lleve acá, a la eutimia farmacológica, pero que lo deje ciclando acá. La realidad es que, a diferencia de la esquizofrenia, y quizás la principal diferencia, es que cuando no están en fase, las personas bipolares, o sea, cuando no están ni en la fase maníaca ni en la fase depresiva, el resto del tiempo, 95% de su tiempo, por no decir el 99% del tiempo, están eutímicos. Son personas que viven una vida normal, o bastante parecida a la normalidad.
Entonces, a diferencia de la esquizofrenia, que produce ruptura biográfica, etcétera, 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 la bipolaridad no es así. Entonces, las personas bipolares, gran parte de su tiempo, tienen una vida igual que el resto. Están eutímicos, por eso también hay muchas personas con bipolaridad mucho más insertos en la sociedad que personas con esquizofrenia. Digo, si nos vamos a la historia, Emil Kraepelin, que fue, ¿se acuerdan?, el que habló de demencia precoz, y lo vimos en esquizofrenia, habló de 2 patologías, demencia precoz y psicosis maníaco-depresiva. Él fue el primero que describe bipolaridad, la ex psicosis maníaco-depresiva, y la demencia precoz, actualmente esquizofrenia, ¿no? Pero yo les hablé de que hay una bipolaridad de tipo 1 y una bipolaridad de tipo 2. La de tipo 2 es la que cursa con hipomanía. Como ven nuevamente en este hermoso cuadro, manía es el límite superior del polo positivo. Un poco por debajo se encuentra la hipomanía. Y lo que les decía, generalmente las personas que llegan a tener un episodio hipomaníaco no llegan a manía. Si tuviéramos que pensar en las diferencias, el DSM-5 lo caracteriza bastante similar, ¿sí? Es un estado de ánimo normalmente elevado, expansivo y irritable, y un aumento normal y persistente de la actividad de la energía. Y genera aumento de la autoestima, disminución de la necesidad de dormir. Es todo lo mismo que hablamos antes, pero un poco más leve. No afecta tanto a las esferas sociales, no necesariamente requiere hospitalización, ¿sí? No tiene facilidad de distracción, aumento de energía, participación excesiva en actividades que tienen posibilidad de consecuencias dolorosas, digo, todo eso igual, pero con síntomas un poco más leves. No tienen nunca síntomas psicóticos. Si tienen síntomas psicóticos se los diagnostica como manía. La hipomanía nunca jamás tiene síntomas psicóticos, es el diagnóstico diferencial, y no es tan grave como para necesitar hospitalización. Esa es como la principal diferencia. Y eso se lo considera bipolaridad de tipo 2. Y vuelvo, como les decía, así como la bipolaridad de tipo 1, se piensa una persona que su estado de ánimo puede fluctuar entre el polo negativo, el límite del polo negativo y el límite del polo positivo, en la bipolaridad de tipo 2 se piensa que una persona que fluctúa menos, ¿sí? Fluctúa hasta este límite de la hipomanía y hasta este límite de la depresión moderada a grave, ¿sí? En la bipolaridad de tipo 1, por eso se la piensa que fluctúa de la depresión más severa a la manía, ¿tá? Entonces, fluctuaría como por estos límites, ¿tá? Entonces, si tuviéramos que pensar un diagnóstico diferencial claro entre bipolaridad de tipo 1 y tipo 2, es que la 1 cursa con manía y la 2 con hipomanía, ¿tá? Y el tratamiento farmacológico no siempre es el mismo, porque también se le va a dar un estabilizador del estado del ánimo, pero no generalmente se le dé un antipsicótico, porque no va a tener síntomas psicóticos. Y hay muchos estabilizadores del estado del ánimo, hay algunos muy viejos, como es el litio, y que funcionan muy, muy bien. El litio fue uno de los primeros, las sales de litio, de los primeros estabilizadores de estado del ánimo, y realmente para bipolaridad tipo 1 funcionan muy bien. Y generalmente se les da aparte un antipsicótico, ¿no? Porque, bueno, lo que suelen tener es síntomas psicóticos. Y la bipolaridad de tipo 2 se le suele dar otros estabilizadores, como es el divalproato de sodio o el Valcote, o la carbamazepina, que es un antiepiléptico, ¿sí? Se le suele dar ese tipo de medicación como medicación estabilizadora. Por supuesto, terapia, psicoeducación para la familia, digo, esa tríada que conocimos en la esquizofrenia, es una buena tríada para usar en la bipolaridad, porque imagínense, la familia necesita también entender cuando, digo, como la manía puede picar rápidamente y en 12 horas estar de eutímico a maníaco, detectar rápidamente los signos es muy importante. Y a diferencia de la depresión, la manía, ¿cómo son sus síntomas? ¿Son egosintónicos o egodistónicos? Sintónicos. Egosintónicos. Sí, egosintónicos. La persona se siente tan bien que no hay manera de bajarla. Y de hecho,
terminan internados, todas las internaciones son contraindicación o contra la voluntad de la persona porque no se quieren internar, porque se sienten espectacular, porque sienten que están en el mejor momento de la vida y que nosotros no entendemos de qué va la vida, que ellos entienden todo y que nosotros no estamos entendiendo porque piensan mucho más rápido. Este pensar mucho más rápido trae, por supuesto, dificultades cognitivas, fuga de ideas, pero también asocian mejor las ideas. Entonces a veces se entienden cosas realmente de una manera más rápida, pero anormalmente más rápida, ¿sí? Entonces, no se quieren internar, así funciona, es muy difícil, las internaciones son generalmente siempre en cuanto a la voluntad y la manía, y cuando la persona esté eutímica, no depresiva, sino cuando esté eutímica y vuelve a trabajar y vuelve a estudiar, uno le pregunta, ¿y qué recuerdas del episodio? Ay, la pasé espectacular, te dice. Fue impresionante, yo entiendo, estaba rechiflado, tenía que estar internado, entiendo que era peligroso, probablemente me hubiera matado, pero fue una sensación espectacular, sentí que podía todo. ¿Sabés lo que es sentir que podés todo, que el mundo es tuyo, que podés hacer lo que, digo, es muy fuerte, como sensación, una vivencia subjetiva, muy, muy fuerte. La hipomanía no siente grandiosidad, siente todo eso, pero no tiene síntomas psicóticos, entonces muchas veces se lo medica y se queda en la casa. No es que, probablemente va a haber que medicarlo, pero puede volver a su hogar, ¿no? No necesita hospitalización necesariamente. No es tan grave. Si ustedes vieron alguna vez a alguna persona con un episodio hipomaníaco, es muy fuerte porque realmente hablan a toda velocidad, conectan ideas, a veces pierden ideas, uno como que no los puede seguir, como decís, pará, no te estoy entendiendo, calmate un poco, no te entiendo nada. Vamos paso a paso, ¿qué me quisiste decir? ¿No? Es como, eso, es fuerte la situación. Y de hecho, probablemente hay, sí, algunos artistas que tienen esquizofrenia en el mundo, digo, hay algunos pintores, etcétera, pero con bipolaridad está lleno de artistas, lleno, y artistas muy, muy, muy buenos, de la talla de Vincent Van Gogh. Digo, Van Gogh se piensa que lo que tenía era bipolaridad, de hecho, ahora salió un documental en Netflix, Loving Vincent, que hablan de eso, ¿sí? Y que él de repente pasaba periodos de un mes tirado en la cama, sin levantarse, triste, y de repente pasaba 10 días sin dormir, pintando, y sacaba 50 cuadros, ¿sí? En 10 días, fue contrarreproductivo. De hecho, el famoso cuadro autorretrato donde Van Gogh se corta la oreja, se piensa que estaba en una fase maníaca, se estaba pintando y sintió que no era perfecto y ¡pum!, se cortó la oreja, en fin, digo... pero nos dio artistas como Van Gogh. Si nos vamos al mundo de la música, digo, nunca lo leí con total en una biografía, pero un artista al cual yo admiro mucho, que es Kurt Cobain, cantante de Nirvana. Bueno, creo que Kurt Cobain se suicidó, quizás si muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, lo cual me va a dar mucha bronca. Pero hizo la canción al litio. Pero justamente tiene una canción que se llama Lithium, que es litio. Y es esperable, entendiendo un poco la vida de Kurt Cobain, que tuviera bipolaridad, porque él realmente pasaba episodios depresivos y de repente grababa un disco entero en 2 noches, ¿sí? Y componía y tenía miles de canciones y una mejor que la otra, ¿no? Bueno, por más que no les guste el grunge de Seattle, digo, la verdad es que Nirvana es un referente dentro de la música. Y si no lo es problema de ustedes, no de la música. Pero la verdad es que esto quiero decirles, ¿no? O sea, realmente... Kurt Cobain termina haciendo una canción que se llama Lithium, ¿no? O sea, que es litio. Claramente es lo que él debía estar tomando, ¿no? Avanzando en un paso más dentro de este espectro, o el espectro bipolar, vamos a decir, ¿no? Porque es el espectro completo, desde el polo depresivo hacia el polo maníaco. Tenemos algo que incluyó el DSM-5, que en el DSM-4 estaba medio tangencial, que es el trastorno ciclotímico. Como para que dejemos de decirle a las personas, vos sos un ciclotímico. Bueno, les voy a contar un poco de qué va realmente la ciclotimia. Para el DSM-5 requiere al menos de 2 años, similar a la distimia, ¿sí? De periodos con síntomas hipomaníacos
que no son completos, o sea, uno vio a la persona como muy acelerada, como muy arriba, y episodios o periodos depresivos que tampoco son completos para depresión mayor, más similares a periodos distímicos. Entonces, lo podríamos pensar la ciclotimia ciclando acá, como ciclando acá por arriba de la eutimia, pero que no llega a la hipomanía, ¿sí? Y que no llega a la depresión, va más de la distimia, como si hiciera este ciclado, y es más crónica, ¿sí? Fíjense que por diagnóstico lo que dice es 2 años como mínimo de numerosos periodos donde tuvo o unos síntomas o los otros, ¿sí? Y donde esos síntomas han estado presentes al menos la mitad del tiempo de esos 2 años, ¿sí? O sea, donde la persona realmente ha estado periodos largos muy arriba o periodos largos muy abajo. Y que nunca se terminaron de cumplir criterios ni para un episodio depresivo mayor, ni para manía, ni para hipomanía, ¿sí? No es que, no, esto fue una fase, fue un episodio, ¿sí? Fíjense que en depresión hablamos de episódico. En manía hablamos de fase, pero también es episódica. Tiene un inicio y un fin, ¿sí? Es un inicio y un fin. La curva hace un inicio y un fin. Hipomanía lo mismo. Acá, el trastorno ciclotímico no cumple con esta cuestión episódica, es crónica, más parecida a la distimia, pero más parecida a la distimia también con un polo positivo y con un polo negativo. Por supuesto, dentro de los nomencladores hay ciclados rápidos, ¿sí? Personas que pasan de la hipomanía o casi de la hipomanía a casi la depresión en 24 horas, esos son casos muy complejos, pero bueno, entiéndase que cuando decimos, este es un ciclotímico, en realidad no estamos hablando exactamente de ciclotimia, porque la ciclotimia implica síntomas fuertes de uno y del otro durante un periodo de una manera crónica, ¿no? Y acá les dejé un cuadro que creo que representa el estado del ánimo, ¿sí? Donde, vuelvo a decir, a diferencia de lo que vinimos viendo hasta ahora, el estado del ánimo, la fluctuación es normal, es esperable, fluctuamos normalmente. Y la patología se emplaza sobre una fluctuación que ya es normal, y eso le otorga complejidad. Se extiende de ciertos parámetros, desde los menos patológicos a los más patológicos, pero sobre algo que ya fluctúa. Entonces, es muy complejo. Y a diferencia de lo que vimos hasta ahora, también intercede en cuestiones sociales, ¿sí? Y tiene íntima relación con los trastornos de ansiedad. La clase que viene vamos a ver trastornos de ansiedad específicamente. Y realmente tienen íntima relación con los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado del ánimo. Bueno, me fui como mimetizando, ¿no? En depresión les hablaba lento y en manía les hablaba rápido y más fuerte. Me parece que sirvió como estrategia pedagógica. Para entender mejor. Claro. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? No, por ahora no. Viene genial. Viene bien. Bueno, clase que viene, trastornos de ansiedad. ¿Sí? La clase que viene vamos a trabajar sobre trastornos de ansiedad.